Excelente. Pues de nuevo, que sean bienvenidos todos ustedes a esta clase que se llama Las Enseñanzas de Jesús, Ley y Evangelio. Y lo que vamos a hacer hoy es dar un vistazo de lo que es el panorama más amplio de los cursos de Academia Cristo. Y luego vamos a enfocarnos en un estudio de lo que es la Biblia y la enseñanza bíblica que se llama la inspiración verbal. O sea, cómo es que Dios inspiró a seres humanos a escribir las sagradas escrituras. Así que antes de comenzar, quiero darles una oportunidad de presentarse los unos a los otros. Entonces, yo puedo comenzar. Mi nombre es el profesor Abraham Degner. Soy de Estados Unidos, pero actualmente yo vivo en Asunción, Paraguay. Yo llevo 4 años ya trabajando para Academia Cristo como profesor de la Biblia y consejero de los que están sembrando iglesias con nosotros aquí en el cono sur de América del Sur. Así que vamos a ir uno por uno, si quieren presentarse diciendo quiénes son, de dónde son y en dónde viven actualmente. Comenzamos con Wilson. Wilson, ¿quiere presentarse al grupo? Sí, buenos días a todos, un abrazo, que Dios les bendiga. Es mi quinto curso que estoy ya participando con ustedes. Yo soy Ecuador y soy parte de una iglesia también acá. Aquí con Academia Cristo también nos hemos reunido con Natán, con algunos que están aquí en Quito, ¿no? Eso, un abrazo entonces. Excelente. Que sea bienvenido a la clase el día de hoy, Wilson. Gracias por presentarse. Vamos a continuar con Santiago. ¿Quiere presentarse al grupo Santiago Ruiz? Parece que Santiago no está en este momento. Vamos a pasar entonces a Juliet. Juliet, ¿quiere presentarse al grupo? Buenos días, mi nombre es Julia Castelar, soy colombiana y vivo en un pueblecito que se llama Calamar, Bolívar. Es un placer estar aquí, soy cristiana recién bautizada y quiero aprender más sobre la palabra del Señor, escudriñar su palabra, para así llevárselas a otro, predicar el evangelio, y es un placer, bendiciones. Excelente, excelente. De nuevo, bienvenida al curso, Juliet. Muy bien, pasamos a Carlos. Carlos Ipanaque, ¿quiere presentarse al grupo? Muy buenos días, hermano. Carlos de Panaquén, Galesio. Soy de la ciudad de Perú, departamento Piura. Vivo en la ciudad de distrito de Catacaos. Tengo otro curso, ya el séptimo curso de Academia en Cristo. Muchas bendiciones para todos los hermanos. Muchas gracias. Excelente. Igualmente, Carlos, que sea bienvenido a la clase. Muy bien. Pasamos a JD. JD, ¿quiere presentarse al grupo? Buenos días, bendiciones a todos. Mi nombre es Jady, me conecto desde Venezuela, Los Teques, Estado Miranda. Ok. Bendiciones, JD. Gracias por presentarse y que sea bienvenida de nuevo. Pasamos a Pedro. Pedro Rodríguez, ¿quiere presentarse al grupo? Gracias, hermano. Mucho gusto, un placer inmenso para mí. Mi nombre es Pedro Rodríguez. Vivo en Portuguesa, Venezuela. Estoy dedicado al estudio porque tengo un proyecto netamente cristiano de formar una comunidad cristiana. Y estoy, preparándome para estar listo cuando ya comience el proyecto. Muchas gracias. Excelente, excelente. Que sea bienvenido, Pedro. Gracias por presentarse. Gracias. Pasamos a Joel Alfaro. ¿Quiere presentarse al grupo, por favor? Hola, buenos días a todos mis amados hermanos. Un gusto de conocerles. Mi nombre es Joel Alfaro. Soy de Chile. La ciudad se llama Illapel. Soy pastor hace 5 años acá en la iglesia Unión Pentecostal Pasión por las Almas, en la cual estoy trabajando. También soy mecánico, como verán, me dedico acá a la mecánica y tengo mi propio trabajo. Así que preparándome, aún sigo trabajando y estudiando para poder seguir evangelizando a toda criatura. Que el Señor les bendiga.
Amén. Igualmente, Joel, gracias por presentarse. Que sea bienvenido de nuevo. Vamos a pasar ahora a Luis Ramos. Luis, ¿quiere presentarse al grupo? Para todos, mi nombre es Luis Ramos, de Colombia, estamos en el Atlántico, y es un placer para mí estar aquí en el primer día de este curso. Bendiciones para todos. Se le escucha un poco entrecortado, hermano. ¿Puede repetir eso? Buenos días, bendiciones para todos. Mi nombre es Luis Ramos, soy de acá de Colombia, un municipio de Malambo Atlántico. Verá que es un placer para mí estar en este primer día de este curso. Bendiciones para todos. Ahora sí, le escuchamos perfectamente bien. Bienvenido, Luis. Gracias por presentarse al grupo. Muy Vamos buenos a... días para todos mis hermanos, que Dios les bendiga. Les hablo desde Colombia, de un municipio que llaman Valencia, en el departamento de Córdoba. Mi nombre es Jairo Fuente, miembro de la Iglesia Presbiteriana, que está ubicada en este municipio. Que Dios les continúe bendiciendo y es un placer ser parte de Academia de Cristo, preparándome para una mejor interpretación de la Biblia. Dios les bendiga. Amén, hermano. Que sea bienvenido, Jairo. Gracias por presentarse al grupo. Excelente. Vamos a pasar a Alex. Alex, ¿quiere presentarse al grupo? Se llama Teolita, Teolita se llama, hermana, no te puedo mandar el... Con Z, Teolita. Hola, bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien. Bendiciones, mis hermanos. Soy Alex Londoño, les hablo desde Colombia. Bueno, en este momento estoy trabajando, quizá que un tiempito para saludar. Es un gusto poder estar aquí. Gracias, Academia Cristo, por permitirnos estos espacios de aprender y conocer más acerca de la palabra de Dios. Mi deseo es aprender más y más y más, y igual como mi hermano pastor dijo ahora, formar una comunidad cristiana y enseñar también lo que aprendemos aquí. Bendiciones, muchas gracias. Excelente, me alegra escuchar eso. Que sea bienvenido, Alex. Muy bien, Gracias, vamos a pasar a ver, Coromoto, ¿quiere presentarse al grupo Coromoto? Sí, muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es, como la han escuchado, Coromoto Andreina Barranco. Vivo aquí en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y muy contenta porque ya es mi segundo curso que estoy realizando con la Academia Cristo, y ha sido de gran bendición para mí y para todos aquellos que están al lado mío y los que me rodean. Muchas gracias por presentarse, Coromoto. Que sea bienvenida de nuevo a la clase el día de Muchas hoy. gracias. A usted. Ahora vamos a ver, ¿quién faltó? Vamos a saludar a María del Rosario. María del Rosario, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Dios le bendiga. Mi nombre es Rosario Morales y soy cristiana y vivo aquí en Villahermosa, Tabasco. Muy bien, muy bien. Pues que sea bienvenida de nuevo entonces a la clase el día de hoy. Gracias por presentarse al grupo. Saludamos también a Angélica. Angélica, ¿quiere presentarse al grupo? Angélica, ¿me escucha? No le escuchamos, Angélica. ¿Puede activar su audio? Haciendo clic en el micrófono. Ahí está. Sí, señor, qué pena. Buenos días para todos. Soy Angélica María Andrade Trujillo. Vivo en Colombia, en la ciudad de Acacias Meta. Y es mi primer estudio aquí con ustedes. Estoy bastante emocionada y con la expectativa de lo que Dios quiera enseñarnos. Muchas gracias.
Excelente. Gracias, Angélica. Que sea bienvenida al curso el día de hoy. Bueno, vamos a saludar también a Wilber. Wilber, buenos días. ¿Cómo está? Pastor, buenos días. Mi nombre es Wilber Mo, soy de Cancún, Quintana Roo, y tengo oficio de chef de cocina. Ah, excelente, excelente. Qué gusto encontrarlo en otro curso, Wilber. Que sea bienvenido. Así es, pastor. Sí, es una bendición nuevamente compartir con usted, que sea mi maestro. Amén, amén, amén. Excelente. Vamos a ver quién faltó. Saludamos a Edgar. Él está batallando con activar el audio. Vamos a ver si podemos ayudarle con mostrar el diapositiva anterior. A ver. Ahí está. Y ahí está. Vamos a ver si eso es de ayuda para él. A Rosa Castillo. Rosa, buenos días. Amén, buenos días, Dios le bendiga, profe. Soy de Ecuador y mi deseo es aprender más. Amén, amén. Eso es la razón por la cual todos estamos aquí. Queremos aprender de la palabra de Dios. Que sea bienvenida, Rosa. Excelente. A ver, ¿quién más faltó? Kenny. Kenny, buenos días. ¿Cómo está Kenny? ¿Quieres saludar al grupo? Bueno, no me puedo dar la cara por lo que no me da la opción para... Pero buenos días a cada uno de nuestros hermanos. Me siento feliz de estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Yo soy de Nicaragua y pues me gustaría aprender muchas cosas acerca de la Biblia. Excelente, Kenny. Que sea bienvenido al curso. Muy bien. Y por fin, yo creo que tenemos Santiago Ruiz. Santiago, ¿quieres saludar al grupo, presentarse? Amén, hermano. Es un gusto de verdad estar con ustedes en este curso. Dios los bendiga. Queremos aprender cada día más para poder servir a Dios como Él se merece, hermanos. Un gusto, la verdad. Soy Santiago Ruiz Alegría, desde Perú, y vivo en la ciudad de Zaposoa, provincia de Guayaga, departamento de San Martín. Saludos a todos. Aprendamos en esta oportunidad cada vez más y sepamos las cosas de Dios para servirle como Él se merece. Bendiciones a todos, hermanos. Igualmente, Santiago, que sea bienvenido de nuevo. Y Amén. Ricardo Zúñiga. Ricardo, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Pues es un gusto poder, ¿verdad?, entrar en esta clase y seguir aprendiendo de la palabra. Soy de San Pedro Sula, Honduras. Vivo aquí en San Pedro, el departamento de Cortés. Y pues estamos aquí, ¿verdad?, con el deseo de seguir aprendiendo. Amén, amén. Gracias por presentarse al grupo, Ricardo. Que sea bienvenido al curso. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a ir comenzando. ¿O faltó alguien? ¿Faltó alguien? Creo que todos se han presentado y es un gran grupo esta mañana. Que sean bienvenidos de nuevo todos. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio de la palabra de Dios el día de hoy con una oración, pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura, para que podamos aprender acerca de tu gran amor para nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envíe tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra, mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a pedir que nos ayuden ustedes a siempre tener clases exitosas y nos pueden ayudar con eso, con venir preparados. Siempre pedimos que hagan tarea antes de presentar la clase en vivo. Por favor, sean fieles en hacer esa tarea, ver el video,
preparar respuestas a las preguntas que publico ahí y así llegar preparados. Así aprovechamos todos más de la clase juntos. También traten de llegar a tiempo. Siempre voy a publicar el enlace para entrar unos minutos antes de la clase. Traten de llegar antes de la hora para no interrumpir el hilo de la clase después. También con escuchar y esperar su turno para hablar. Tenemos la opción en Zoom de levantar la mano virtualmente. Ustedes pueden encontrar eso en el menú de Zoom que está al pie de la pantalla. Entonces pedimos que utilicen esa opción de levantar la mano virtualmente si quieren aportar o hacer una pregunta. Eso me ayuda a mí porque así puedo saber que alguien tiene pregunta. Y también con el buen uso del chat, respetando las normativas que publicaron para el grupo chat de WhatsApp. Muy bien. Entonces, en este curso, con la ayuda de Dios, esto es lo que queremos lograr. Primero vamos a entender el significado de la Biblia y su propósito. Vamos a aprender en esta clase cómo Dios inspiró la Biblia y cuál es su propósito principal en nuestras vidas. También vamos a aprender sobre la aplicación correcta de la ley de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios dio muchas leyes a su pueblo Israel en el monte Sinaí. No todas ellas siguen vigentes el día de hoy. Algunas de ellas, vamos a ver, fueron para Israel antes de la venida de Cristo y vamos a aprender cómo distinguir entre lo que es vigente hoy y lo que no, usando el Nuevo Testamento como nuestro guía. También vamos a enfocarnos mucho en el estudio de los 10 mandamientos y su significado y aplicación en la vida del cristiano. También vamos a aprender sobre 2 mensajes principales de la Biblia, la ley y el evangelio y el uso correcto de cada uno. Y sobre todo, en cada clase, vamos a enfocarnos en Cristo. Como dice el autor a los Hebreos, ¿verdad? Debemos fijar la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra salvación, y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este curso. Bueno, entonces, ustedes están en el discipulado de Academia Cristo, y este curso forma parte del panorama del curso completo, del discipulado completo. En el discipulado, ustedes van a tener la oportunidad de estudiar 6 cursos que estudian historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. También hay 3 cursos, uno de ellos es que estudian doctrina cristiana, doctrina de la Biblia. Y hay 2 cursos que ayudan a diferenciar entre doctrina bíblica y doctrina que no es bíblica, pero común en iglesias cristianas en el día de hoy. Identificación espiritual y legalismo, se llaman esos cursos. Y hay 2 cursos en los cuales se van a capacitar para compartir la palabra con otros. La palabra crece. Se llaman esos cursos el discípulo y el discípulo hace discípulos. Bien, tenemos entonces los 3 objetivos principales para nuestro tiempo juntos hoy. El primero es que comprendan el significado de la Biblia y su propósito principal. El segundo, que sepan quién es el autor y quiénes fueron los escritores de la Biblia. Y el tercero, que entiendan que la Biblia es el único medio por el cual se comunica Dios con los creyentes. Ok, entonces antes de pasar a las preguntas de repaso, ¿alguien tiene pregunta sobre el curso o sobre el panorama más amplio de Academia Cristo Discipulado? Ok, vamos a comenzar. Y Edgar saludó por el chat. Edgar Mujica. Buenos días, Edgar. Que Dios le bendiga mucho. Bienvenido al curso. Excelente. Hacemos juntos entonces un profesor. repaso. Perdón. Profe, yo tengo una pregunta que hacerle allí.
Sí, ¿cuál es su pregunta, por favor? Yo voy por el cuarto curso, ¿verdad? Ya estoy empezando el cuarto, pero yo veo que no hay un orden cronológico del curso. ¿Eso influye en algo para cuando lleguemos a cumplir los 3 de curso? Quiero que me oriente sobre esa parte, por favor. Gracias. Sí, no hay un orden establecido para tomar los cursos. Se pueden tomar en cualquier orden. El único orden que sí hay es siempre la palabra crece, el discípulo hace discípulos, es el último que van a tomar. No van a tomar ese curso hasta el 13, el curso 13, cuando ya han completado los demás. Y eso es porque el proyecto final para ese curso les invita a poner en práctica todo lo que han aprendido en los otros cursos. Muchas gracias. Okay. Gracias a usted por su pregunta. Excelente. Pasamos entonces a las preguntas de repaso. Les di algunas preguntas y pedí que prepararan respuestas a ellas en el grupo chat de WhatsApp. Vamos a repasar esas preguntas ahora a base de lo que vieron en el video. La primera fue, ¿qué es un catecismo? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? ¿Qué es un catecismo? Yo quiero responder, hacer un aporte sobre qué es un catecismo. Sí, por favor. Bueno, entendemos por catecismo que es un libro de instrucciones de doctrina cristiana, ¿cierto? En este caso, la Biblia la podemos llamar un catecismo, sabiendo que es la palabra de Dios. De hecho, también se relaciona más adelante en otra pregunta. Entonces, un catecismo es un libro que contiene la doctrina cristiana. Eso es un catecismo. Excelente, muchísimas gracias. En nuestra iglesia protestante, pues casi no utilizamos ese término de catecismo, se menciona más en la iglesia católica. Sí, de hecho, hay catecismos de muchas denominaciones diferentes. Ajá. En Latinoamérica, tiene razón, en la iglesia protestante no se utiliza mucho, pero en otros países, en iglesias protestantes, sí utilizan esa palabra más. Entonces, ok. Ok, gracias. Gracias. Vamos a escuchar también, Joel levantó su mano para participar en esta pregunta. ¿Quería aportar algo, Joel? Amén, pastor. Ahí la respuesta que busqué dice que el catecismo viene del griego sonar abajo, es decir, adoctrinar. Es el texto en el que se presenta una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana. Y lo que pudimos ver en el video dice que es una herramienta, ¿verdad?, que se puede utilizar tanto sobre la fe como sobre la moral, ¿cierto? Es un libro de tradiciones y reglas humanas y es una herramienta para la enseñanza. Eso es lo que pude ver ahí con respecto a lo que nos decía el video. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por su aporte. Perfecto. También veo la mano de Juliet. Juliet levantó su mano. ¿Quería contestar esta pregunta, Juliet? Sí, señor. Bueno, yo entendí, bueno, yo busqué en una parte que dice, es una educación en la fe de los niños, jóvenes y adultos que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana. Y en el video pude entender que es una herramienta para la enseñanza. Y en esta se basa en Martín Lutero, y el catecismo de Martín Lutero viene de la Biblia y del Señor Jesucristo. Es ahí donde sale la enseñanza de Jesús para este curso. Excelente, excelente. Muchas gracias por su aporte. Y hay otras manos levantadas, pero pueden ustedes aportar en las siguientes preguntas también. Vamos a pasar a un resumen de lo que se ha dicho. Entonces, para contestar, ¿qué es un catecismo? La palabra significa simplemente un libro de instrucción, un libro de instrucción. Entonces, muchas veces en Latinoamérica se suele pensar que catecismo es un término católico. Como mencioné anteriormente, en realidad no es así. En el mundo y a través de la historia ha habido catecismos, libros de instrucción para doctrina cristiana
de muchas denominaciones diferentes y es simplemente una herramienta para ayudar a las personas a aprender las enseñanzas principales de la Biblia. Los catecismos se esfuerzan a organizar en un orden las doctrinas principales de la Biblia y muchas veces muestran el sustento bíblico, o sea, citan los versículos bíblicos donde se enseña esa doctrina cristiana. Hay catecismos que no tienen verdadera cristiana doctrina, pero nosotros en Academia Cristo creemos que el Catecismo Menor de Lutero es un resumen correcto de las enseñanzas de la Biblia. Y siempre citamos versículos bíblicos para mostrar que nuestra enseñanza tiene ese sustento bíblico. Por eso, cuando estamos estudiando en este curso, aunque vamos a utilizar el catecismo como el bosquejo de nuestro estudio, siempre vamos a volver a la Biblia, la palabra de Dios, porque igual que Lutero, nosotros creemos que ese es el único fundamento firme de nuestra fe. Entonces siempre veremos qué dice la Biblia en cuanto a esto. Siempre volvemos a las Escrituras para asegurar que lo que estamos enseñando es la verdad. Muy bien. La siguiente pregunta de repaso fue la siguiente: ¿qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? Amén, hermano. Adelante, Pedro, por favor. La Biblia es la palabra de Dios y el propósito principal de la Biblia es la salvación. Excelente. La Biblia es la palabra de Dios y su propósito principal es darnos la salvación mediante la fe en Cristo. Buen resumen. ¿Alguien más quería dar un resumen de lo que es Sí, la Biblia? pastor, muchas gracias. La Biblia, regla de fuego para la iglesia cristiana. Es la Biblia, es el libro de instrucción por el cual la iglesia que se llama de Cristo debe de regirse. No hay otro libro de orientación. Ok, excelente. Sí, me gustó su respuesta No hay también. otro libro de guía, no hay otro que tenga que regirse. Eso es la Biblia y de esa manera la entiendo yo. Perfecto. Sí, es la única norma para nuestra fe y nuestras vidas. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Y escuchamos un aporte más. Joel levantó su mano. Joel, por favor. Amén, pastor. Bueno, la palabra del Señor, la Biblia como tal, ¿cierto? Nosotros la conocemos que es un compendio de libros, que todos ellos fueron inspirados por Dios, la cual nos permite conocer más a Dios. También la Biblia nos dice su misma palabra que sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y principalmente, como lo vemos nosotros en el video que usted nos envió, es para poder conocer a Jesucristo por este camino, digamos, real, que el mismo Jesucristo es el camino, conocerle a Él por medio de la palabra, que lámpara es a mis pies tu palabra. Ok, excelente. También vemos un aporte por el chat. Kenny dice: esta palabra de Dios donde nos hace fortalecer en nuestra vida cristiana. Es un libro que nos ayuda en nuestra vida y la fe. Es muy cierto eso. Muchas gracias por su aporte. Entonces, lo que aprendieron en el curso autodidacta y también en el video de instrucción de esta clase es que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver que la Biblia sí tiene muchos autores diferentes y fue escrito en un plazo muy largo de tiempo, pero hay un solo autor verdadero a la Biblia. Dios es el que inspiró a todos los escritores para escribir lo que él quiso. Y por eso decimos correctamente que la Biblia es la palabra de Dios. También la Biblia misma indica que su propósito principal es darnos fe
en Jesús como nuestro Salvador. Juan capítulo 20, versículo 31 nos dice eso. Ahí está hablando Juan sobre su evangelio, pero sus palabras pueden aplicarse a la Biblia entera. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y con creer en Él que tengan vida en su nombre. Entonces Dios quiere darnos la salvación mediante la fe en Cristo Jesús con la Biblia. Eso Dios lo hace con primero mostrarnos nuestro pecado por medio de su palabra. Dios nos muestra que tenemos un problema en nuestra relación con Él y es nuestros pecados, pero también nos muestra a Cristo, quien nos ha salvado de nuestros pecados. Por eso dice Pablo en 2 de Timoteo 3, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el propósito principal de la palabra de Dios. Muy bien, la siguiente pregunta fue, ¿por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias? ¿Qué aprendieron en el video sobre esta pregunta? ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia que solamente tenemos copias? No tenemos los manuscritos originales. Porque Dios la preservó, Él la guardó, la reservó, la protegió por los siglos. Y por eso debemos confiar, en que haya miles de copias, Dios eso lo guardó, como mejor dicho, y la protegió. Entonces por eso hay que creer en la Biblia si solamente tenemos copias. Excelente. Muchas gracias por su buena respuesta, Juliet. ¿Alguien más quería aportar, contestar esta pregunta? Pastor. Amén. Pastor. Ok. Porque ¿por qué debemos confiar en la Biblia? Porque la Biblia es inspirada y escrita por Dios. Dios preserva su palabra a lo largo de los tiempos y no hay diferencias entre las copias que puedan hacer cualquier organización religiosa. Siempre la palabra tiene el mismo mensaje. Gracias. Ok, muchas gracias. También veo aportes en el chat diciendo lo mismo. La palabra es palabra eterna, Wilson dijo. Fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Y Kenny aportó, Dios ha preservado su palabra. Muy bien. Entonces, damos resumen de lo que ustedes han dicho aquí. Hay un versículo bíblico, Isaías 40, versículo 8, que nos dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. O sea, Dios inspiró la Biblia para nuestra salvación, la salvación de la humanidad. Entonces, Dios también va a preservar ese mensaje para que muchas generaciones puedan ser salvas. Si no, si se pierde, entonces el propósito divino de Dios no se va a cumplir. Así que Dios mismo está guardando su palabra y asegurando que cuando se copia de un idioma a otro, cuando se copia de una época a otra, que se preserva la verdad que Él ha escrito ahí. Entonces, y tenemos mucha evidencia de eso. Hay toda una ciencia que estudia los manuscritos antiguos de la Biblia y no vamos a entrar en mucho detalle aquí, pero cuando uno ve todos los manuscritos antiguos que hay de la Biblia y los compara unos con otros, tal vez uno pensaría, si fuera otro documento secular, que habría muchas diferencias entre ellas. Pero en la Biblia no es así. Cuando uno compara los manuscritos antiguos, porque la Biblia fue escrita en hebreo y en griego originalmente, cuando uno mira esos documentos, no hay diferencias entre ellos que cambien ninguna doctrina. Entonces, la doctrina de la Biblia se ha preservado. Dios ha asegurado eso. Y por eso podemos saber que la mayoría de las traducciones que tenemos hoy son fieles. Muy bien. Entonces, antes de pasar a la lección número 1, el contenido de la clase, ¿cuáles preguntas tienen sobre estos temas?
¿Alguien tiene preguntas? Sí, Wilbert levantó su mano. Por favor, Wilbert, adelante. Pastor, una pregunta referente a otros iglesias que tienen más libros en la Biblia, ¿cómo se le llama a esas otras Biblias, a otros libros? Por ejemplo, ok. yo la que conozco son 66 libros. Sí, muy buena pregunta. Y bueno, podemos utilizar el ejemplo de en algunas Biblias católicas suelen tener como 9 libros adicionales a esos 66 que están en todas las Biblias. Y se llaman esos libros apócrifos. Esos libros, no, perdón. Sí, esos libros fueron escritos Canonizados. entre los dos testamentos, o sea, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en realidad, ni los judíos, cuando Jesús vino, por ejemplo, ni los judíos aceptaban esos libros como inspirados por Dios. Eran libros de historia y de poesía que ellos utilizaban, pero no como la Biblia, no como los otros libros que están en la Biblia. Fue hasta el siglo XVI, si no me equivoco, que la Iglesia Católica declaró que esos libros deben estar incluidos en la Biblia, pero históricamente no fueron reconocidos. Y es por esa razón que no lo utilizamos en Academia Cristo como palabra de Dios. Se pueden leer esos libros, pero no son inspirados y sin error, como los otros libros de la Biblia, los otros 66 que están en nuestras Biblias. Se puede entender que entonces esto es, el hombre lo agregó, ¿no? No fue inspiración de Dios, solamente los 66. Sí, exactamente. Gracias. Gracias por la pregunta. Joel levantó su mano también. Joel, por favor. Pastor, bueno, con respecto a la pregunta que hizo el hermano, también en la palabra del Señor nombra, creo que en Josué, habla del libro de Jacer. No sé si lo ha escuchado usted. ¿Por qué? Bueno, lo que puedo entender quizás fue algún libro histórico del tiempo, así como, no sé, que existe este libro de Enoch también, los cuales obviamente nosotros no los tomamos como base fundamental porque no están incluidos dentro de los 66 libros que reconocemos nosotros como Biblia, ¿cierto? Pero también yo por ahí algunas partes he leído, pero ¿por qué podemos decir que no están, digamos, que también si son nombrados dentro de la palabra del Señor misma? Es como esa la pregunta. Sí, buena pregunta. Tiene razón que hay referencias a otros libros dentro de la misma Biblia. Y usted dio uno. De hecho, el libro de Enoch no es mencionado en la Biblia misma y Claro. no es parte de la Biblia. Tiene errores. O sea, ese libro dice que Enoch es el Mesías. Enoch no es el Salvador, ¿verdad? Jesús es el Salvador. Entonces podemos desechar ese libro. No es la verdad. Pero hay otros libros mencionados en la Biblia misma que no se han preservado. Y si no se han preservado, entonces Dios no los quiso incluir en su palabra. No eran necesarios para nuestra fe y nuestra salvación. Así que sería muy interesante tenerlos, pero no son parte de la palabra inspirada de Dios. Excelente Amén, pregunta, pastor. muchas gracias. Muchas gracias, me deja claro porque el libro de Enoch no lo leí completo, alcancé a leer, qué sé yo, unas pocas páginas y no me llamó mucho la atención. Entonces no lo quise seguir más adelante, pero como usted me dice que dice que él es el Mesías, no, descartado totalmente. Así que muchas gracias por la aclaración, pastor. Dios le bendiga. No hay de qué. Sí. Y si quiere más información, tengo un documento explicando este es el libro y por qué no es bíblico. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Vemos otros manos que tienen preguntas. Santiago tiene pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Santiago? Pastor, mi pregunta es, ¿por qué es que
Sabemos que la verdadera palabra de Dios, la verdadera, la verídica, es la Reina Valera, 1960. Es la más conocida a nivel del mundo, tengo entendido yo. Pero hay una traducción que ha sido traducida por los testigos de Jehová, lo cual no es concordante a la realidad actual de la Biblia, hermano. Y eso es lo que incomoda, ¿no? Que no se diga la verdad en esa Biblia. La traducción al Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es una Biblia que no concuerda con la verdadera palabra de Dios. Eso quisiera, bueno, conocer a grandes rasgos. ¿Por qué esta nueva traducción donde se deslegitimiza la verdad de la palabra de Dios? Porque cada día queremos aprender más y no entrar en controversias con esa nueva Biblia que ellos pregonan de casa en casa publicando la palabra de Dios. Gracias, hermano. Eso es la pregunta. Gracias por su pregunta, Santiago. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con una pregunta de Wilson en el chat. ¿Por qué existen diferentes versiones? Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay muchas traducciones diferentes? Y la respuesta es, pues la Biblia fue escrita originalmente en el hebreo y en el griego. Hebreo para el Antiguo Testamento y un poco de arameo ahí tiene también. Y el griego para el Nuevo Testamento. Entonces se tiene que traducir al español o al inglés, a los idiomas que nosotros entendemos, si vamos a entenderla y creer en Jesús para nuestra salvación. Y ese trabajo de traducción, hay muchas normativas para hacer una traducción fiel de la Biblia, pero no hay una sola versión en el español que es inspirada por Dios. La Reina Valera 60 es una buena traducción, pero también hay otras buenas traducciones al español. La Reina Valera contemporánea, Nueva Versión Internacional. Cada traducción tiene sus limitantes, cada traducción tiene sus fuertes y sus debilidades, pero hay muchas versiones que son fieles al texto original. Hay unas pocas, como usted mencionó un ejemplo, de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Hay unas pocas versiones que fueron producidas por sectas o iglesias para tratar de promulgar su doctrina falsa. Entonces, ellos no son fieles al texto original y más bien dan una traducción infiel del texto para promover su doctrina falsa. Pero por lo general, la mayoría de las versiones que existen en el español hoy son fiables, se pueden utilizar y de provecho. Vamos a tomar 2 preguntas más y luego tenemos que continuar. Si tienen más preguntas sobre este tema, pueden esperar hasta el final de la clase y lo vamos yo les doy el tiempo que necesiten después para sus preguntas. Pero JD levantó su mano. Tomamos su pregunta. Buenos días, pastor. Bueno, mi pregunta es un poquito referente a las preguntas de los otros hermanos. Mi incógnita está en algo. Hay algunas de las versiones actuales que han quitado versículos bíblicos. Y sabemos que en la palabra, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 19, dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si hay versiones de la Biblia que se le ha quitado algunos versículos, ¿sería fiable que nosotros leyéramos esas versiones? Bueno, no debemos quitar, ni agregar, ni cambiar nada a la palabra de Dios. Hay muy pocos lugares en donde hay una variación entre los manuscritos antiguos que tenemos. O sea, los manuscritos de la Biblia más antiguos que tenemos son del 1 o 2 siglo después de Cristo. Y de los más antiguos hay muy pocos lugares donde una versión, un manuscrito, tiene un versículo y otro no lo tiene. Entonces quedamos con la pregunta,
ese versículo debe de estar en nuestra Biblia o no. Y algunas de las versiones actuales ponen esos versículos en la Biblia, otros no, deciden no ponerlos. Entonces, en esas instancias, muchas veces es bueno ponerlo, pero luego con una nota al pie que dice, algunos textos no contienen este versículo. Lo importante de saber que hay muy pocos casos así, y aún esos casos, los versículos, incluirlos o no, no cambia la doctrina de la Biblia. Entonces, podemos estar seguros que lo que tenemos es suficiente para nuestra fe, nuestra vida. Pero si hay otras versiones que quitan parte de lo que es la Biblia, eso está mal. O sea, no se debe de quitar ningún versículo de lo que tenemos en la Biblia. Eso sería mal. Ok. También tenemos un aporte en el chat. ¿Cuántos libros tiene la Biblia cristiana? La mayoría de las versiones tienen 66 libros, 66, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces si tienen más preguntas sobre este tema, por favor, esperen hasta el final de la clase y con mucho gusto voy a contestarles, ¿ok? Excelente. Entonces ya hablamos un poco sobre a quiénes utilizó Dios para inspirar su palabra, la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos autores como Moisés, él escribió los primeros 5 libros. El rey David escribió muchos de los salmos. También tenemos profetas como Isaías, Joel, Amós, quienes escribieron los libros que llevan sus nombres. En el Nuevo Testamento, perdón, tenemos los evangelios que fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? A la mayoría de ellos fueron testigos presenciales de lo que hizo Jesús. Algunos, como Lucas, entrevistaron a los testigos presenciales para escribir sus evangelios. Tenemos también cartas, como las cartas de Pablo y Pedro y Santiago en el Nuevo Testamento. En resumen, durante 1600 años, Dios usó a docenas de hombres para escribir su palabra. Estos hombres hablaban sus propios idiomas, escribieron con sus propios antecedentes académicos y estilos, no eran robots en el proceso de la inspiración divina. Sin embargo, Dios nos asegura que Él estuvo controlando el proceso, que ellos registraron por Él todos los pensamientos y las palabras que Dios quiso comunicar a los seres humanos. Y eso lo llamamos la inspiración verbal de la Biblia. Es lo que creemos. La Biblia, aunque tiene muchos escritores humanos, tiene un autor divino y es Dios. Ya hablamos un poco de esto, como que fueron escritos los libros de la Biblia en el hebreo o el griego originalmente, se tienen que traducir a los idiomas que conocemos hoy. Así que de las traducciones que existen, como ya dije, muchas de ellas son muy fiables, se pueden confiar. Algunas pocas de ellas fueron escritos por sectas o iglesias para promulgar su propia doctrina falsa, no tradujeron fielmente la palabra de Dios. Entonces, siempre debemos comparar lo que enseña una Biblia con otra. Y si tienen preguntas sobre eso, por favor, me lo envían por WhatsApp. Y si preguntan, ¿es una buena traducción? Puedo darles una idea de las fuertes y las debilidades que tiene una traducción para que les ayudemos a confiar que su versión está bien. ¿Ok? En cuanto a la interpretación de la Biblia, es muy importante que dejemos que la Biblia interprete a sí misma. ¿Qué significa eso? Pues si la Biblia en realidad es la palabra de Dios, y eso es lo que creemos, entonces no es de interpretación privada, como dice la carta de San Pedro. Es decir, yo no le puedo dar el significado que yo quiero que tenga. No es mi palabra para torcerla así.
es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a una interpretación fiel de la Biblia? Pues dejemos que la Biblia se aclare a sí misma. Hacemos eso primero leyendo la Biblia en su contexto. En vez de sacar un versículo fuera de su contexto, leamos lo que viene antes, leamos lo que viene después. Pensamos en qué tipo de libro es este libro. ¿Es un libro histórico, un libro poético, un libro de profecía, una carta? También hacemos preguntas como, ¿cuál es el hilo de pensamiento aquí? La Biblia tiene un mensaje que tiene un orden lógico y cronológico. Debemos entender del contexto dónde cabe este versículo en el hilo del pensamiento. También cuál fue el propósito original del autor en escribir lo que escribió. Eso lo podemos entender del contexto también. ¿Cuáles otras partes de la Biblia hablan de este tema? Si hay un versículo que no se entiende muy bien, debemos buscar otros versículos que hablan del mismo tema. Así Dios va explicando lo que Dios dice en su palabra. Y así no voy a poner mi propia interpretación encima de lo que Dios mismo ha dicho. Así que ese es un resumen de lo que se llama la hermenéutica correcta, ¿verdad? Dejemos que la Biblia se interprete a sí misma, así interpretamos la Biblia de forma correcta. Bien, antes de concluir entonces, 2 versículos bíblicos. Uno es de Juan capítulo 15. Dice allí Jesús, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. ¿Cómo es que nos mantenemos conectados a Jesús como pámpanos a una vid? Pues es por medio de su palabra, porque ahí conocemos a Jesús. Ahí el Espíritu Santo nos da la fe que nos conecta a Jesús. Entonces, cuando Jesús habló estas palabras, estaba llamándonos a mantenernos estudiando y escuchando su palabra. Así Él nos mantiene conectados a Él. Otro versículo que se puede compartir está en el capítulo 17 de San Juan. Ahí Jesús dice sobre la Biblia, santifícalos, o sea, a sus seguidores, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, nos asegura Cristo también que la palabra de Dios es la verdad. Bueno, antes de pasar a unas preguntas, ¿cuáles preguntas tienen sobre este tema? Pastor, más que una pregunta, sería como un aporte, ¿cierto? Que nosotros como iglesia, en estos tiempos, en cuanto a esto de la Biblia, de las versiones, hay un hermano que pregunta ahí en el chat que si cuál es la mejor versión para estudiar. En esto nosotros como iglesia bíblica, claro está, tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. ¿Por qué? Porque se están generando muchas traducciones buscándole llegar a la gente en su propio lenguaje. Y en este cambio de la original a traducir para llegar a mi lenguaje pueden suceder muchos errores. ¿Y qué pasa con esto? En el caso de lo que decíamos de los testigos de Jehová que tienen su propia traducción para alejarse de los escritos originales, que es la palabra de Dios, debemos tener muy cuidadoso porque cuando veamos, nos vamos a ver siendo una iglesia antibíblica, como ya está sucediendo en algunos lugares. Iglesias, denominaciones que están totalmente alejadas de la Biblia y son las que más crecen numéricamente. ¿Por qué? Porque son traducciones de acuerdo a mi comportamiento.
y no mi comportamiento de acuerdo a la Biblia original, que es la palabra de Dios. Entonces, es un poco preocupante como iglesia, es un poco preocupante que debemos tener cuidado, ¿cierto? Con estas cuestiones de las tantas traducciones y todo esto, porque lo que Dios escribió en un principio, en su texto original, eso es la palabra de Dios, que se ha ido traduciendo para llegar a nuestros idiomas, y en ese proceso de traducción han podido haber muchos cambios, pero debemos tener nosotros en cuenta como iglesia que tenemos la mente de Dios para discernir. Debemos tener claro qué es el mensaje original, qué es el mensaje original que Dios quiso con su iglesia primitiva y cuál es el mensaje que Dios quiere en el día de hoy, que la iglesia viva como esa iglesia que está esperando a Cristo, porque recuerde que Cristo viene por una iglesia sin mancha, una iglesia limpia y que esté fundamentada en la Biblia, la palabra de Dios, hermano. Entonces, eso quería hacer. Y a mí particularmente, personalmente, me preocupa, porque en nuestro medio, en el medio donde yo estoy, y no sé, pues, no sé, en el medio donde están ustedes, se ven prácticamente enseñando muchas herejías bíblicas, conceptos totalmente alejados de la palabra 100%, ideas humanas. Entonces, me preocupa y me llena también de satisfacción. Me preocupa porque esta gente crece numéricamente con mucha gente engañada, pero también me lleva a confiar más en la palabra de Dios, porque dice que son pocos los que entran por la puerta estrecha, porque por la puerta estrecha la regla infalible es la Biblia, la palabra de Dios. Pero por la puerta ancha hay muchos conceptos humanos que se amoldan a mi comportamiento indebido, y por eso por ahí vamos, chévere. Entonces, pastor, eso era lo que quería aportar. Ok, gracias. Sí, entonces es cierto, o sea, Jesús mismo nos llama a tener cuidado sobre maestros falsos, ¿verdad? Y podemos confiar que Dios ha preservado su palabra para nosotros, pero como mencionamos, hay unas versiones que no son fieles al texto original del hebreo y del griego, y también hay muchos que tuercen lo que es una traducción fiel para darle una interpretación correcta. Y por eso es tan importante conocer lo que la Biblia dice para poder distinguir entre lo que es correcto y falso. Y eso es lo que les ayudamos a hacer en Academia Cristo. También asegurarles que desde los profesores de Academia Cristo hemos estudiado el hebreo y el griego. Los textos originales podemos leerlos en sus idiomas. Entonces, si hay una versión que no es fiel al texto, les vamos a indicar eso. No se preocupen sobre eso. Sí. Bueno, vamos a tomar una pregunta más y luego vamos a escuchar participación de parte de ustedes sobre una pregunta de conversación. Juliet levantó su mano. Juliet, por favor, ¿cuál es su pregunta? En base a todo lo que están diciendo, entonces, ¿cuál es la verdadera doctrina? La de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Esa es la verdadera doctrina que hay que seguir? La verdadera doctrina que hay que seguir es lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando en este curso y también en los otros cursos de Academia Cristo. Y sí, la Biblia dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces debemos creer eso también. Ok, vamos a continuar entonces con una pregunta que ustedes pueden conversar en grupos pequeños. ¿Cómo responderías a alguien que dice, esa es solamente su interpretación? O sea, tal vez compartes con esta persona alguna verdad que está en la Biblia y la persona simplemente dice, esa es solamente tu interpretación. ¿Cómo vas a contestar a esa persona? Vamos a dividirlos en grupos pequeños, y esta será la primera vez que hacemos esto. Así que en breve va a aparecer en su pantalla un botón para entrar al grupo pequeño. Pueden pasar al grupo pequeño haciendo clic en ese botón y yo
tengo el poder de cerrar los grupos pequeños y jalarlos de nuevo a la aula principal. Así que por favor, en unos segundos va a aparecer ese botón. Hagan clic ahí y van a contestar esta pregunta en grupo. Cada uno puede aportar en el grupo. Por favor, todos participen. Ok. Debe aparecer la invitación en su pantalla ahora. Por favor, hagan clic ahí. Excelente. Muchas gracias por su participación en esos grupos pequeños. Algunos batallaban para entrar, fue la primera vez. Vamos a ir acostumbrándonos a eso. Utilizamos eso casi una vez cada clase para que puedan participar todos. Pero ¿cómo respondería a alguien que dice, esa es solamente su interpretación o tu interpretación cuando tratas de expresar una verdad bíblica? Primero hablaremos de nuestra actitud cuando alguien dice eso. Debemos tener una actitud de humildad y amor al responder. Eso es siempre el caso, ¿verdad? Dios nos llama a ser humildes y también tener amor para con los demás. Así que la humildad en este caso, primero vamos a querer evaluar la verdad que compartimos. Tal vez hayamos citado mal un versículo bíblico, o tal vez hayamos dado una interpretación, una enseñanza equivocada. Entonces, primero, humildemente vamos a evaluarnos a nosotros mismos y decir, volviendo a la palabra, está correcto, lo dije bien. Y si ese es el caso, vamos a continuar tratando de corregir a esta persona en amor, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Pues hacemos preguntas y escuchamos lo que esta persona está pensando. Tal vez viene de un trasfondo donde aprendió otra cosa, algo falso en su iglesia. Queremos averiguar eso. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué crees que esta es solamente mi interpretación? Y luego vamos a querer sembrar semillas en su corazón. Sería bueno sacar una Biblia y mostrar en la Biblia misma dónde es lo que acabamos de compartir con esa persona y tratar de así sembrar la verdad en su corazón y dejar que el Espíritu Santo obre en su corazón por medio de la misma palabra que estamos compartiendo. También en responder a esta persona, vamos a recordar cómo debemos tratar a la Escritura. Algunas iglesias dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero eso no es cierto. Más bien la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y ven la diferencia ahí? Si alguien dice la Biblia contiene la palabra de Dios, están diciendo o podrían estar diciendo, hay verdad en la Biblia, pero no todo la Biblia es la verdad. Cuando decimos la Biblia es la palabra de Dios, estamos diciendo que todo lo que la Biblia dice es la verdad, es lo que Dios está comunicando a nosotros. Sería semejante a si yo tomo un vaso con leche, pero echo ahí un poco de veneno y luego te lo ofrezco. Podría decir, este vaso contiene leche y estaría diciéndote la verdad, pero también contiene veneno, ¿verdad? Pero si digo, este vaso es leche, entonces no tiene nada de veneno. Es solamente pura leche 100%. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, decimos, esta Biblia es la palabra de Dios. O sea, no contiene la palabra de Dios, no tiene, porque eso podría implicar que contiene enseñanzas humanas o falsas también. No, la Biblia es la palabra de Dios. También creemos que la Biblia es infalible. No hay errores en la Biblia. Cualquier aparente contradicción que hay en la Biblia se puede explicar usando el contexto de la Biblia misma de una forma que hace conformar. O sea, no hay errores en la Biblia. También la Biblia misma dice que no es de interpretación privada.
Y eso nos conlleva al siguiente pensamiento. Tal vez esta persona con decir, esa es tu interpretación, tal vez tenga la idea de que cada uno puede dar el significado que él quiere a la palabra de Dios. Simplemente no es así. La Biblia no es nuestra palabra para torcerla según nuestro gusto. Es la palabra de Dios. Necesitamos dejar que Dios mismo interprete su palabra por medio de las escrituras, porque la verdad no es un asunto de lo que yo creo o pienso. Hay algo que se llama la verdad absoluta. Y se está perdiendo esta creencia en nuestra sociedad. Muchas veces se escucha en la sociedad secular, esta es mi verdad. Esta es mi verdad, como si fuera yo el autor de lo que es verdadero o falso. La verdad para muchos es algo subjetivo, algo personal. Pero la Biblia nos enseña que hay verdad absoluta. Y esa verdad absoluta Dios la comunica a nosotros en su palabra, en la Biblia misma. Entonces, algunos piensan que la verdad es relativa dependiendo de las circunstancias, la cultura, las opiniones sociales. Eso va en contra de Jesús mismo. Él dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, para Jesús hay una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es la Biblia, ¿verdad? Otro punto que tomar en cuenta aquí. Perdón. Ahí vamos a concluir esa pregunta. Vamos a pasar a otra pregunta. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿necesitamos que Dios nos hable directamente? Debemos de esperar que Dios siga hablándonos, o por visiones, o sueños, o sentimientos que nos dé. Y vamos a ver que eso no es así. Tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. La Biblia nos dice que el deseo más grande de Dios para nosotros es nuestra salvación por medio de la fe en Cristo. Primero de Timoteo 2, versículo 4, dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo? Pues llegando a conocer la verdad sobre su pecado y sobre el Salvador, Cristo, y lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el deseo más grande que Dios tiene para nosotros. Y la siguiente pregunta es, ¿se completa ese deseo en la Biblia? Pues escuchemos lo que la Biblia misma dice sobre la Biblia. Pablo escribió a un joven pastor llamado Timoteo y dijo, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a enfocarnos en estas palabras porque son muy, muy importantes. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, es su palabra. Él inspiró a los autores para escribir lo que él hizo que escribiera. Pero también Pablo dice aquí que es útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí Pablo está diciendo a Timoteo, tu Biblia es suficiente. No necesitas otra cosa para tu vida espiritual, para guiarte, para fortalecerte, para hacerte capacitado para toda buena obra. Toda tu vida cristiana, la Biblia es suficiente, Pablo dice. Así que cuando las personas piensan, yo necesito alguna revelación adicional de parte de Dios, una visión, un sueño, algo así, de hecho están diciendo, tu palabra, Dios, tu Biblia, no es suficiente.
Y eso contradice lo que Pablo dice aquí. Tu Biblia es suficiente, le dice a Timoteo. Así que se completa el deseo de Dios en nuestras vidas por medio de su palabra, la Biblia. No necesitamos otra fuente de revelación de parte de Dios. Entonces dice aquí, si Dios fuera a hablar otra vez con nosotros, ¿contradiría o cambiaría algo de lo que ya tenemos en la Biblia? Y la respuesta la hallamos en la Biblia misma. No, porque Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Dios no cambiará nada de lo que ha dicho. Así que si alguien dice, Dios me dijo, Dios me habló, entonces debemos decir, ¿cierto? Debemos compararlo con lo que dice la Biblia misma. Y si el mensaje supuesto que recibió fulano tal contradice o cambia o aún agrega algo a lo que la Biblia dice, entonces debemos decir eso no vino de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Por esa razón debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensajes directamente de Dios. Cuando la Biblia nos habla, podemos tener seguridad. Esa es palabra de Dios. Pero cuando un ser humano me dice, Dios me dijo, yo no puedo estar seguro si su mensaje vino de Dios o no. Y la Biblia dice que podría haber venido de otra fuente. Según de Corintios 11:14 dice, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y habla de lobos vestidos de ovejas, o sea, maestros falsos que aparentan ser cristianos, pero su doctrina es falsa. Entonces, debemos tener una desconfianza sana cuando alguien dice, Dios me dijo, Dios me reveló esto. Y debemos comparar eso con lo que la Biblia dice, porque solo podemos estar seguros que un mensaje viene de Dios si es el mensaje bíblico, que es lo que Dios dice en su palabra. Y como Pablo dijo, eso es suficiente para mi fe, para mi vida. No necesito más información de parte de Dios. Me aferro a lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Muy bien. Entonces, ahí vamos a terminar la clase para el día de hoy. Vamos a terminar con una oración y luego yo me quedo. Si ustedes tienen preguntas, pueden quedarse también y con mucho gusto contesto todas sus preguntas. Pero vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la luz de tu palabra que ilumina nuestro camino en este mundo. Y como Jesús mismo dijo, ese camino es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces te damos gracias que en tu santa palabra nos muestras a Cristo, quien nos ha ganado perdón y la salvación eterna, y por medio de quien ya tenemos el regalo de la vida eterna. Pedimos entonces tu bendición sobre nuestro estudio de hoy y en las clases futuras. Que envíes tu Espíritu Santo para fortalecer nuestra fe en Cristo hasta que lo vemos cara a cara en el cielo. Es en el nombre de Él que te lo pedimos. Muy bien. En este momento, hermano, los que yo tengo una tienen, pregunta. a ver, espere por favor. Los que tienen que despedirse, les damos unos minutos para despedirse y luego tomo sus preguntas y podemos contestarlas, ¿ok? Entonces, los que tienen que despedirse en este momento lo pueden hacer. Bendiciones, que Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Bendiciones para todos. Wilson, Luis, Rosa, gracias. Igualmente, hermanos. No voy a hacer nada. Bendiciones, mi hermano. Muy interesante la clase. Que Dios le continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima. Está bien, Jairo. Excelente. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios.
Muy bien. Ahora sí, tomamos un espacio entonces para preguntas. Y yo veo que, sí, yo veo que Pedro Rodríguez levantó su mano. Pedro, ¿cuál es su pregunta? Amén, hermano, gracias. Hermano, mi pregunta es referente a lo que usted está haciendo. Usted está diciendo aquí que ya... Aló, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente bien, Pedro, adelante. Yo en la palabra que usted termina concluyendo, usted está diciendo que nosotros no necesitamos ningún tipo de revelación porque ya tenemos la palabra. Entonces mi pregunta va basada directamente a la falsa profecía que se está manifestando directamente dentro de las iglesias. En este momento hay muchos hermanos que hacen llamarse profetas pidiéndole día y noche al Señor para que les dé palabras de profecía, pero cuando leemos la Biblia concluye en Apocalipsis diciendo que no se puede añadir nada. Y aquí nosotros decimos, cuando Pablo nos habla, que toda la palabra ya la tenemos lista para aprender, para corregir, para redarguir. Y esa es mi pregunta en específico. En estos tiempos, ¿podrá algún profeta añadirle algo a la escritura o ya eso no existe? ¿O cuál es la profecía que debería hablar un profeta? Gracias por su pregunta. Sí, yo no voy a limitar a Dios. Dios puede hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Pero no hay promesa que Dios nos va a seguir revelando cosas adicionales. Y también, como vimos en la Biblia misma, la Biblia dice que es suficiente. Así que si hay alguna revelación adicional, ya está esa verdad en la Biblia. Así que no tenemos necesidad de más revelaciones de parte de Dios. Y también, yo creo que hay una creencia equivocada en cuanto a lo que es el don de profecía. En algunas iglesias piensan que ese don es el poder predecir el futuro. En realidad, cuando Pablo habla de ese don en Corintios, 1 de Corintios 12 y 14, él dice que ese es un don que edifica la iglesia. Predecir el futuro no edifica tu fe. Lo que edifica tu fe es el mensaje sobre Cristo. Entonces, si uno el don de profecía era poder aplicar la verdad sobre el pecado y Cristo, nuestro Salvador, a un alma en particular. No era en todo caso Amén, hermano. el futuro. Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Por eso estamos animándoles a fundar su fe solamente en lo que la Biblia dice. Si alguien dice, Dios me dijo, veamos si comparamos con lo que la Biblia dice. Y si cambia, quita o agrega a lo que la Biblia dice, entonces descartamos lo que dice. ¿Ok? Gracias, Pedro, por su pregunta. Entonces, ¿quién más tiene preguntas aquí? Yo veo que Natalie tenía pregunta, ¿verdad? Natalia. ¿Tenía pregunta? Sí, lo que pasa es que me metí muy tarde porque recién me puedo meter y quedé con la última parte. Así que bueno, nada, de si lo van a grabar para poderlo ver al video completo y sobre qué palabras se estaba tratando. La verdad que no pude participar, me uní muy tarde. Ok. Sí, perdón. Pero sí, la grabación la puede seguir. La voy a publicar más en la noche, después de la clase de la noche. Muchas gracias. Joel levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Joel? Pastor, con respecto al tema que estábamos hablando de las versiones de la Biblia y todo, quería consultarle con respecto a una Biblia que se llama la Biblia textual, la que me habían recomendado bastante que la estudiara, que la leyera, pero estuve por ahí viendo algunos tutoriales, de hecho, de YouTube, donde explicaban algunas partes de la Biblia, de esta Biblia, y por ejemplo salía que habían eliminado algunos pasajes de la Biblia, como por ejemplo el de la mujer adúltera que iba a ser apedreada,
dice que ya no lo trae porque lo agregaron de otra forma, que no es bíblico, que eso nunca pasó. Entonces, por eso era mi pregunta con respecto a esa Biblia. Yo desconozco esa versión. Si usted me puede enviar la información o el nombre, por lo menos, de esa versión por este texto privado, por WhatsApp privado, entonces puedo hacer una investigación de esa Biblia para ver si se puede utilizar o no. En cuanto a la pregunta, sí, esa parte de Juan, capítulo 7, es una parte que se incluye en unos manuscritos antiguos, pero no se incluye en otros. Entonces, algunos han puesto una nota al pie ahí. Esto no está incluido en todos los textos originales. Pero cuando leemos esa historia, esto es lo importante. Cuando leemos esa historia, no hay nada en ella que contradice lo demás de la Biblia dice. Tampoco hay algo ahí que es fundamental para nuestra fe o cambia la doctrina de otras partes de la Biblia. Entonces se puede utilizar esa historia como parte de la palabra de Dios con confianza, ¿verdad? Porque concuerda con lo que lo demás de la Biblia dice. Hay unas otras pocas partes de la Biblia así. Marcos 16 incluye una porción que está en unos manuscritos antiguos, pero no en otros. Entonces, muchas veces ponen ahí una nota al pie de la página, pero igual, no hay nada de nueva enseñanza allí, no cambia eso las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Entonces, y por eso, como mencioné antes en la clase, podemos estar seguros que Dios ha preservado su palabra para nosotros hoy en día. Gracias por la pregunta. Wilber, Ok, doctor, muchas gracias. a usted. Wilber levantó su mano. Por favor, Wilber. ¿Puede activar su micrófono, Wilber? ¿Cuál es su pregunta? Le decía yo, pastor, por ejemplo, cuando en la iglesia se habla y el pastor o algún hermano predica y dice que Dios le habló y le dice que hay pecados en ese lugar que no son perdonados, o que promueve mucho a que te arrepientas antes de tiempo, que Dios le dijo o sea, le reveló de ese pecado que hay y que no hay arrepentimiento. ¿Es bíblico eso? ¿O cómo le habló Dios a él para decirle, a través de la Biblia, o cómo podría ser eso? Les llamamos a ustedes a tener una desconfianza sana de cualquier persona que diga que tenga una revelación de parte de Dios así. Ya lo que está en la Biblia es lo que necesitamos para nuestra fe y nuestra vida. Si hay evidencia que alguien está en un pecado y no se ha arrepentido, eso se puede declarar a la persona, ¿verdad? En privado primero, pero para un pastor decir que él sabe a ciencia cierta lo que está en el corazón de uno, que Dios le reveló eso, hay que tener desconfianza sana de eso. No sabemos si lo que él dice es la verdad o no, porque no se basa en lo que la Biblia misma dice. La Biblia nos dice que el hombre no puede saber lo que está en el corazón de otro, solo Dios sabe eso, ¿verdad? Entonces, hay que tener desconfianza sana de eso. O sea, puede ser así como que dice eso para ver quién habla y dice, o a qué se refiere cuando dice ese comentario. Sí, O no. sea, hay gente que, bueno, en mi país, por ejemplo, dice, mete barreta o cuña para sacar la piedra grande. Entonces, lo que entiendo, así como que él mismo provoca para que el pecador, si está fallando, o sea, se arrepienta, o
o si verdaderamente Dios le revela. Dios le puede revelar en audible o cómo recibe eso. No tenemos promesa que Dios nos va a dar revelaciones adicionales a lo que está en su palabra. Entonces, Todo está en la Biblia. sí, todo lo que necesitamos está en la Biblia. Así que si alguien dice, Dios me dijo de forma audible o en una visión o en un sueño o que me dio un sentimiento, ¿cómo podemos estar seguros que eso viene de Dios? Solamente si conforma con la misma palabra de Dios, pero si ya está en la palabra de Dios, porque necesitamos revelaciones adicionales. Muchas religiones falsas han comenzado por supuestas revelaciones adicionales. Okay. El Islam, el profeta Mohammed, él recibió supuestas revelaciones adicionales de Dios por medio del ángel Gabriel. Pero la enseñanza del Islam es satánico, ¿verdad? El mormonismo, José Smith recibió supuestas revelaciones adicionales de parte del ángel Moroni, pero su enseñanza viene del diablo, es una enseñanza falsa, ¿verdad? Entonces, cuando alguien diga, Dios me dijo, tengan cuidado, es lo que voy a decir. Comparen lo que dicen con lo que la palabra de Dios dice, porque ese es el único fundamento de nuestra fe. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas antes de terminar? Ok. Bueno, muchas gracias entonces. Que tengan, voy a publicar la tarea en el grupo chat. Gracias, pastor. Bendiciones. Nos vemos el miércoles. Igualmente, Wilber, igualmente. Gracias por su participación. Que esté bien. Dios le bendiga. Muchas gracias, Ángel. pastor, muy amable. Gracias a usted, Angélica. Que tenga lindo día en el Señor. Amén, amén. Muy bien. Rosa, Ricardo, ¿tenían preguntas? Muchas gracias. Dios le bendiga, Abraham. Ya no, solo estaba escuchando nada más. Perfecto. Gracias a Dios. Gracias, estaba aprendiendo mucho. Qué bueno, me alegra escucharlo. Que esté muy bien, Ricardo. Que Dios te bendiga mucho. Amén. No, En profe, el nombre de Jesús. muchas gracias. No tengo preguntas, pero sí estaba muy interesante las preguntas que estaban haciendo. Ok. Muchas gracias a usted, Rosa, por su participación. Dios le bendiga mucho. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Gracias a usted y a su familia. Bendiciones. Ok, igual. Chao, chao.